siguen reincidiendo en invitarnos. Pero bueno, creemos De que es algún masoquismo tipo de dijimos que forma no de íbamos a estado. hablar, Nico. Ah, no era esta No, charla. Bueno, esa es la masoquismo hoy no, siguiente. no, no, ese es nuestro problema nuestro. Excelente. Sí, 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 yo creo, pero viste que está todo permitido en cuarentena, o sea que yo creo Ah, que bueno, ok, también debe ser avanzabas, una forma rara del avanzabas. masoquismo. Pero bueno, vamos a ver hoy unos temas, o sea, en realidad nosotros venimos con un ciclo de 3 charlas, ¿se acuerdan de a los que participaron en las anteriores? Estuvimos viendo algunas cuestiones relacionadas más a la ansiedad, al estrés y a cómo manejarlo. Habíamos visto algo de manejo autonómico, o sea, de herramientas de respiración y relajación en las clases previas, que asumo que los que estuvieron las han estado practicando, no importa si no, pero lo ideal es que lo sigan practicando, que sigan teniendo un ratito para relajarse. Y vamos, si querés, Tito, yo comparto acá la pantalla, ¿sí? Dale. Te tengo que pedir, Andrés, si me habilitas para compartir. Así les puedo compartir la pantalla y pongo la presentación. Y Tito nos va a ayudar a recordar un poco de los conceptos que trabajamos el otro día y vamos a incorporar unas cositas nuevas para vos. Espérame que lo encuentro para compartir. Sí, no hay problema. Me tenés que poner como coanfitrión o como hospedador. En realidad, si me pones como coanfitrión, va buenísimo. A ver ahí. A ver ahora. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, André. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, ¿Sí? Asumo que sí. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto acá la foto de las chicas? Que Modesto nos había contado un poquito la historia. Y bueno, Tito, si querés, yo te voy pasando, anda avisándome sí. y recapitulamos un poquito esto. Sí, ahí pensaba también en las chicas y los muchachos, cuánto sufrirán por no tener el feedback, no solo de su tarea técnica concreta, sino de todo el feedback que da la actividad de relación con los pasajeros, con los compañeros, y también después vamos a ver qué les pasa con eso de que no importa lo que le pase a cada uno, hay que sonreír y ocuparse y proteger a los demás, ¿no? ¿Qué les pasa en esa parte del rol como entrenamiento también para dejar de lado muchos padeceres, igual sonreír y contener? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos revisado la noción de noción mental? O sea que enfatizamos la noción de estar. Son definiciones absolutamente ideales, pero son orientadoras y sobre todo rescatan el hecho de que salud mental tenga el lugar que tiene que tener. ¿Seguimos? Habíamos hablado un poco de qué estresores estábamos teniendo en especial por la pandemia y las condiciones que nos genera, que se suman a nuestros estresores habituales. ¿Seguimos? Uh-huh. Habíamos visto algunas de las cosas que nos pasan a todos por las condiciones nuevas, estresoras y limitantes en las que estamos, no importa si están más o menos justificadas técnicas, científicamente, el hecho es que las padecemos, aunque sea para protegernos, y ante esto tenemos una serie de reacciones. Con la siguiente. Y posibles acciones que pueden ayudarnos a estar mejor, a estar menos peor, a adquirir satisfacciones a pesar de, a descubrir nuevas satisfacciones y también a hacernos o dejarnos ayudar cuando hace falta. Entonces, algunas de las estrategias que usamos espontáneamente o deliberadamente las vimos. Ahora la idea es que hablemos de otras posibles estrategias y te pido, Nico, que desarrollemos la otra parte. Dale, perfecto. A ver, cuando nosotros pensamos estas estrategias que Tito estaba comentando recién, de una manera un tanto más formal, tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? ¿Se acuerdan de que esto lo habíamos hablado en la charla pasada? Tito nos había comentado un poquitito
sobre lo que es el estrés, cómo funciona, ¿sí? Y que tenemos tanto un estado de eustrés, donde en realidad trabajamos en un nivel de performance o de rendimiento que es óptimo, de manera enérgica, ¿sí? Focalizada, o sea, de manera enfocada, ¿sí? O concentrados, donde el trabajo uno lo puede realizar normalmente sin ningún tipo de carga. Ahora, lo interesante de esta curva, de este esquema de la U invertida, ¿sí? Es que fíjense que a los fines del rendimiento, ¿sí? Que lo vemos acá, estar por debajo de un nivel adecuado de estrés es igual de malo que estar en un nivel excesivo de estrés. La diferencia es que en un nivel calmo de estrés, acá lo que aparece es lo que se llama fatiga por abulia, por apatía, ¿sí? Por el desgano, el famoso desgano por no tener nada que hacer, que es lo que estamos viendo mucho últimamente con los pacientes, ¿no? O sea, nosotros acá vemos que los pacientes están experimentando periodos de larga apatía, donde hay pocas actividades, poca activación, poca tarea, y ahí aparece algo de lo que se llama distrés o fatiga también, ¿sí? Fatiga por inanición, por no hacer nada, ¿sí? Entonces tratamos de activar a las personas para que, en realidad tratamos de que las personas se activen, ¿no? De darle herramientas para que ellos puedan activarse, para tratar de volver a un nivel óptimo, si bien hoy sabemos que esta curvita probablemente no esté tan regia, tan correcta, sino que esté más tirada para un lado más inferior, o sea, está más para el lado de abajo, ¿sí? Porque cuesta hoy volver a un nivel óptimo de performance, porque hoy no tenemos la tarea que nos permite alcanzar ese nivel óptimo de performance, entonces también tenemos que readaptar este cuadro, ¿sí? Obviamente, muchos también pasan a un nivel de estrés, de distrés, donde tienen burnout también por el tema de hacer y hacer, ¿sí? Como hablábamos el otro día, y no poder cortar el hacer para tratar de ocuparse. Si el otro día yo hablaba con, por ejemplo, un colega que me dice, es buenísimo esto, ahora que no hay horarios, puedo trabajar hasta las 2 de la mañana tranquilo, todos los días, sábado, domingo, nadie me molesta. 3 días le duró eso. Al tercer día me decía, ya no quiero más, no puedo más. Sí, estoy totalmente cansado, fatigado porque no puedo más. Y claro, por supuesto, le digo, mirá, la idea es que vos tengas una rutina normal, que vos trates de mantenerte en horarios normales, no que estés trabajando hasta las 4 de la mañana, ¿sí? Obviamente también fomentado por la tarea laboral que él tenía, que los jefes al saber que se podía digamos, como no autocastigar, pero autoexigir tanto, los jefes a las 10 de la noche, a las 11 de la noche los seguían llamando para pedirle tareas. Entonces, eso tampoco es la idea. Si nosotros lo formalizamos un poquito más, existe lo que conocemos como primeros auxilios psicológicos, que algo habíamos hablado, ¿sí? Que sirve para hacer contención a nivel individual, pero también a nivel laboral, a nivel profesional. Y hay recursos institucionales que se pueden aplicar posterior a la cuarentena, como pueden ser, por ejemplo, dispositivos de debriefing, que sirven para hacer como una bajada de datos de lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Va a ser muy importante incorporar estos dispositivos después a futuro para que las personas puedan gestionar las emociones, porque obviamente el panorama cambió, ¿sí? Entonces también vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de trabajo, que no va a ser lo mismo, ¿sí? El otro día hablábamos con Tito de esto de la irritabilidad, y sí, estamos irritables últimamente, o sea, es medio inevitable. Tanto encierro, sí, está bien que la tarea uno trata de buscar creativamente distintas alternativas, pero llega un momento en el cual ya quedamos atrapados en esa tarea, que quedamos como eh, directamente, totalmente preocupados por el hecho de no poder generar nuevas tareas o por no saber qué hacer. Es medio imposible no estar irritable en estos momentos, ¿sí? Tito, si querés incorporar algo, avísame, mirá Sí, que... sí, adelante. Después otra cosa que tenemos que hacer, que esta es la tarea que más nos aboca desde la parte de seguridad operacional, en lo que es el área de factores humanos, ¿sí? Es algo muy importante que ya se viene gestionando hace tiempo, que se viene ejecutando a través de lo que pueden ser capacitaciones, cursos y distintas acciones en el sentido de considerar a las habilidades no técnicas para el entrenamiento técnico de los profesionales a bordo,
¿no? Como pueden ser asertividad, liderazgo y trabajo en equipo. Pusimos estas de ejemplo porque nos parece que quizás en este momento, y particularmente cuando termine la pandemia, o cuando termine más que nada la cuarentena, son las que vamos a tener que poner el ojo, ¿sí? O donde vamos a tener que poner el ojo muy aceitadamente para poder eliminar secuelas o efectos o daños secundarios generados por este encierro controlado, ¿sí? Esto también es muy importante, volver a recapitular estas técnicas, porque también van a ser un punto de capitoneo o un punto de donde nosotros nos vamos a poder agarrar para empezar a generar nuevamente recursos en el trabajo del día a día, ¿sí? Y poder mitigar el efecto del estrés, ¿sí? Poder mitigar inclusive una cosa que veíamos el otro día es, ¿qué va a pasar cuando volvamos a la tarea? ¿Vamos a tomarla con el mismo estrés o vamos a tener un estrés mayor porque tenemos que volver a tomarle el timing a la tarea? Porque volvemos a tener una sobrecarga que antes no teníamos. Y puede ser que todo esto, con el entrenamiento en habilidades no técnicas, nos permita gestionarlo mejor, ¿sí? Y Sí, también sería, hay... Sí, perdón. no, que justamente en distintas empresas, en algunas están establecidos y en otras no. Algunas tienen CISM, tienen programas de asistencia al empleado, tienen programas de primeros auxilios psicológicos, y obviamente estamos hablando del entrenamiento en CRM, que ya lo tienen todos y lo tienen recurrencial, pero que también insistimos, aunque parezca obvio, porque así de obvio es como nos olvidamos a veces de algunos recursos básicos que tenemos, aprendemos y sabemos que existen. Y que ahora va a llegar el momento de cuidarnos más que nunca, porque si había un momento que están dadas las condiciones para que haya problemas y aumente el error humano, el error sistémico y la dificultad en la gestión de la performance, va a ser al retornar ahora a la tarea y en el mientras tanto, de todas maneras, en lo cotidiano de lo privado también. Bien, perfecto. Y obviamente, siguiendo esta línea, ya tenemos, como decía Tito, los grupos de CISM, de distintas herramientas que nos permiten gestionar esto, pero a veces está bueno gestionar algunos grupos complementarios si aparecieran problemáticas específicas de gestión y prevención de riesgo laboral, ¿sí? Esto es muy importante para estos momentos, por ejemplo, los hospitales, ahora en el Hospital Aeronáutico Central se están incorporando grupos de gestión de prevención de riesgo laboral, donde se trabajan a veces problemáticas que antes uno lidiaba en el día a día como si nada, ¿no? O sea, como pueden ser, no sé, problemas con los hijos o problemas con el tema del pago de impuestos, facturas, ¿sí? El tema de, por ejemplo, hacer la limpieza de la casa, que a veces está relegado o está tercerizado, y bueno, y de golpe nos tenemos que encargar de un montón de cosas que antes no nos encargábamos. Inclusive muchos papás se están teniendo que encargar de ser docentes de los hijos. Entonces eso ya agrega una tarea enorme, ¿sí? Y eso también genera estrés, eso también genera más que nada distrés, ¿sí? Y genera secuelas que a veces no vemos o que a veces no son tan notorias, pero después vemos las consecuencias, ¿sí? La terapia también es algo complementario, que yo la puse ahí porque la pensamos como una bisagra. Es una bisagra donde también en la terapia a veces vienen personas a consultar por motivos de problemas laborales o problemas institucionales generados por estrés, por la ejecución de la sola tarea, ¿sí? Y donde también se trabajan problemas personales, individuales, ¿sí? Y a nivel personal es muy importante esto, ¿no? Las actividades de recreación y esparcimiento, que ahora, otra vez reiteramos, están limitadas, ¿sí? Son pocas lo que podemos hacer. Asumimos que en la medida que se vaya liberando un poquito la cuarentena, vamos a poder tener un poquitito más de activación, lo cual sería un alivio para los psicólogos, ¿sí? Porque nos va a permitir de alguna manera empezar a generar otro espacio para que las personas puedan descargar el estrés, para que puedan descargar su ansiedad, ¿sí? Tienen un rol regulatorio importantísimo las actividades. Pero eso no quiere decir que no sigamos buscando actividades dentro de nuestras casas con distintos focos, ¿no? Con distintos ejes. Después tenemos
las herramientas que ya hemos visto de manejo autonómico, para el manejo de la ansiedad y el estrés, que es medio inevitable en este momento. La respiración abdominal, la relajación muscular progresiva y las visualizaciones de relajación. ¿Sí? A veces podemos hacerlas por nuestra cuenta, también podemos hacer, vieron que hay muchos videos en YouTube para hacer visualizaciones, para hacer relajaciones, y esos también están buenos. ¿Sí? Vamos a ver esto a nivel individual, pero vamos a verlo por separado, ¿sí? En un principio vamos a hablar de algunos pensamientos negativos y acá voy a necesitar de su participación también, ¿sí? Yo les puse algunos ejemplos de pensamientos negativos, ¿sí? Como les decía el otro día, que nos reíamos un poco con Tito, pero Stephen Hayes, que es un autor dentro de la psicología, un psicólogo, decía que 95 a 99% de los pensamientos son innecesarios y distorsionados, ¿sí? Pero tienen una forma, tienen una estructura, y nosotros los podemos empezar a identificar para prender una alarma, ¿sí? Para prender un foco de alarma y poder de alguna manera empezar a gestionar nuestros propios pensamientos para no sufrir tanto. ¿Sí? Los pensamientos negativos, algunos, por ejemplo, empiezan con debería, ¿sí? Yo debería hacer tal cosa, debería salir más a la calle, debería ordenar más mis cosas, debería leer más, ¿no? Y debería, y nunca lo hacemos, ¿no? Entonces, ahí aparece el sufrimiento, porque siempre decimos debería, pero después las cosas no se cumplen. El que sigue es uno de mis favoritos, que es el si hubiera, ¿no? Yo siempre digo, usamos como ejemplo a veces, digo, si yo hubiera comido menos milanesas napolitanas cuando era más chiquito, hoy probablemente estaría jugando con Messi en el Barcelona, ¿no? Claro, si hubiera ahorrado más, hoy tendría una Ferrari. Si hubiera hecho esto, hoy podría hacer lo otro. Vieron que hay una frase que dice el pasado pisado. No podemos cambiar el pasado. O sea, no podemos decir, y bueno, y si me hubiera casado con esta persona, y si hubiera hecho esto, y vivimos pensando en el hubiera, ¿no? Y no, eso nos deja atrapado en un looping que después, esto termina, acá quizás yo no lo puse, me parece que me faltó un par de emociones, porque tendría que haber puesto también, por ejemplo, tristeza, depresión, ¿sí? Porque después terminamos depre y bajón pensando en todos los hubiera que tendría que haber hecho. ¿Sí? Eso nos lleva también al tendría que haber hecho algo distinto. Siempre el pensamiento condicional es algo un tanto, no vamos a decirle patológico, porque quizás suene muy fuerte, pero vamos a decirle como que es un tanto torturante, o sea, alienta nuestro masoquismo, ¿sí? Y después también está el dramatismo y la catastrofización. Siempre me pasa todo a mí, ¿no? Se cae una botella, se rompe un vaso y siempre todo me pasa a mí. O sea, una cosa a veces es como la telenovela venezolana, ¿no? De golpe una cosa chiquita se hace muy grande, lo magnificamos, ¿sí? Magnificamos los fenómenos. Nada me sale bien, ¿sí? Nos hacemos responsables también por cuestiones externas, esto que hablábamos el otro día de le estoy arruinando la vida a mis hijos, a mis hijas, le estoy arruinando la vida a mis compañeros, a mis colegas, o no les estoy permitiendo hacer las cosas, y capaz que el entorno no lo permite. No es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad. A veces nos hacemos cargo de culpas y responsabilidades y cuestiones ajenas que no son nuestras. Entonces, ahora sí, obviamente en consecuencia, hay un montón de emociones, estas son algunas pocas, como les decía, me faltaron un par poner acá, pero me gustaría escucharlos ustedes, me gustaría saber de ustedes, vamos a dejar de compartir un ratito, pero me gustaría que ustedes nos dijeran a nosotros qué identifican de todas estas cuestiones que vimos, o algunas que puedan faltar, ¿no? Ahí te puso Mer en el chat, escribió resentimiento como uno de los sentimientos que puede llegar a aparecer. Totalmente, totalmente. El resentimiento es algo que también aparece junto también de distintas formas. Puede aparecer también con el autorreproche, por ejemplo. ¿Sí? Nos resentimos por el autorreproche de no haber hecho o no ser. Pero se dan cuenta que estamos poniendo el énfasis hoy en recordar algo que sabemos, pero igual nos domina.
que es que la forma en que sentimos las situaciones, la forma en que las vemos, la forma en que se nos cruza que son, porque no es una reflexión crítica, domina nuestro modo de sentirnos y de actuar, y si no paramos esos esquemas equivocados, o sufrimos de más o tenemos menos placeres. Todo lo que insistía Nicolás en los primeros, el debería, etcétera, etcétera, es como hay una exigencia autoimpuesta por historia, por modelos, por equivocaciones, por la educación, por la cultura, por la pertenencia, pero que no lo cuestionamos por ahí. Porque el debería puede ser muy torturante, como decía Nicolás, innecesariamente, porque no es debería. Hoy me resulta fácil. ¿Vieron cómo cuando analizamos accidentes en CRM, qué fácil es ver cómo se equivocaron aparentemente esos pilotos o tripulantes de cabina? Pero después es fácil. En el momento nadie quería que suceda lo que sucedió. Entonces, nos pasa a todos en la vida cotidiana que nos dejamos llevar por la creencia que tenemos de cómo deberían ser las cosas, y eso gobierna mucho nuestra conducta y tenemos modos de ver que así no sea. Entonces, ¿qué quieren contarnos a todos sobre lo que preguntaba recién Nico? Allá Adriana, que otra vez nos confunde con su imagen. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, se me había ocurrido algo en los 3 primeros ítems que mencionaste, Nicolás, en esas actitudes potenciales del debería, tendría. Me acordé de una frase de Woody Allen que dice: si quieres hacer reír a Dios, háblale del futuro. Bien. Sí, bien. Eso también es una variable que siempre influye. El tema de pensamiento condicional no solo conlleva el pensamiento a futuro, sino que a veces vieron que las instituciones, hay mucho escrito sobre el tema de cómo las instituciones, ya desde que somos chiquitos, nos enseñan a que tenemos que tener todo bajo control, ¿no? Como que si nos sacamos 10, somos excelentes, si nos sacamos 2, y bueno, no somos tan excelentes. Entonces, todo apunta hacia el control, a tener todas las cosas controladas, ¿sí? Y una de las cosas que no nos enseñan es que no podemos controlar el futuro. O sea, pero nuestra mente quiere, o sea, nuestra mente va por otro carril distinto, nuestra mente siempre quiere controlar. Entonces, de alguna manera, como el proceso mental a veces es tan rápido, el proceso cerebral es tan intenso y es tan hábil también, muchas veces trata de controlar cosas que no controla. Y qué mejor que controlar que una fuente generadora de incertidumbre que es el futuro. O sea, no nos damos cuenta de que no controlamos lo que va a pasar de acá a 10 segundos, pero estamos pensando en qué va a pasar mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 3 años, y estamos pendientes más del futuro que del presente, que es lo que podemos cambiar, ¿no? Arthur Clarke, ustedes conocen que era un gran científico y por otro lado un escritor de ciencia ficción de primera, decía, el futuro ya no es lo que era. Exactamente, pero pasa mucho. Y sí, también pasa la negación, yo ahí no lo puse, porque quería que me contaran ustedes, pero también está, por ejemplo, la negación, que dicho de otra manera, con un ejemplo podría ser, todo esto que nosotros estamos contando les pasa a ustedes, pero a Tito y a mí no nos pasa, porque somos inmunes y somos Jamás. perfectos. Nunca nos pasa esto. O sea, no tenemos problemas, no tenemos absolutamente ningún problema del pensamiento y controlamos perfectamente nuestros pensamientos, pero en realidad es una ilusión. Lo que suele pasar es que creemos que controlamos nuestros pensamientos y emociones y en realidad es más al revés. Lo único que hacemos es gestionamos su intensidad. A ver, ¿alguien más que nos quiera contar algo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Gracias de nuevo por poder participar. Bueno, yo creo que en la situación en que nos encontramos hoy en día, me pasa que más de una vez digo, pero esto está bien manejado, ¿por qué llegamos a este? Sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, estar en casa y replantearnos un montón de cosas que nos hace decir, bueno,
¿por qué nos pasó esto? ¿No? Es el famoso, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos pasó? Cuando vos ves que esto es mundial, y ahí empezás con el otro, ¿pero por qué? ¿Lo hicieron bien? ¿Llegaron bien? ¿Esto se les fue de las manos? No nos podían haber avisado, es decir, siempre buscar la responsabilidad por ahí en una cosa exterior, cuando realmente tenemos que empezar a ver también nosotros de qué manera reaccionar para poder seguir adelante con esto, ¿no? Con este estilo de vida que no va a ser nunca igual a lo que fue anterior. Sí, a nuestro cerebro no le gustan los baches de información. Siempre tiene que completar con algo, ¿no? Cuando no podemos explicar algo, siempre va a buscar algo con qué explicarlo. Y muchas veces los motivos ahí pueden ser tanto exógenos como endógenos, ¿no? Echarnos la culpa es algo endógeno, o sea, nos echamos la culpa a nosotros de lo que sucede. A veces vemos afuera, pero reitero, hay un concepto, hay una clave que es una autoinstrucción, que uno debería aprender a darse más, de que no podemos preocuparnos por aquello que no controlamos, ¿sí? Entonces, la realidad es que nosotros no controlamos qué pasó, lo que sabemos es que las cosas son y son así. Entonces, lamentablemente, la única opción que nos queda es aceptarlas como son, porque mientras más lo rechacemos o mientras más tratemos de controlarlo o de cuestionar lo que pasó o cómo debería haber pasado o si está bien gestionado o no, empezamos a meternos en el terreno de lo que no controlamos. Y ahí aparece el sufrimiento. Hay un concepto interesante en psicología que se usa mucho, que es el locus de control, que es, ¿yo qué idea tengo del grado de control sobre los acontecimientos en los que estoy involucrado? Por ejemplo, una persona muy deprimida tiende a pensar que no controla nada. Una persona muy omnipotente tiende a pensar que lo controla todo. ¿Mm? Un piloto comercial tiende a sentir que tiene más control sobre los acontecimientos que un piloto militar que está acostumbrado a pensar que hay muchos factores externos que no controla. Entonces, eso influye mucho y es tan lábil y tan difícil que basta con mirar un par de horas televisión para darse cuenta cómo gente inteligente puede estar opinando muy equivocadamente, cómo las creencias, las emociones, las posiciones ideológicas, religiosas, políticas, deportivas condicionan tanto las actitudes que tengamos hacia todo. Ustedes estudian actitudes riesgosas en CRM. Bueno, hay microactitudes riesgosas cotidianas para la vida privada que son iguales, que es ¿por qué me torturo por no controlar lo que nadie puede controlar? O como dijo alguien, para los grandes problemas hay grandes respuestas, pero están equivocadas, ¿sí? O sea, si los grandes problemas son motivo de discusión gravísimo entre los que más saben y han dedicado su vida a pensar, ¿por qué queremos tenerlos controlados nosotros? Entonces, diagnosticar a dónde llegan los límites de nuestro control es una buena medida de ayudarnos con el estrés también. Porque si no, se nos disparan emociones porque nos sentimos amenazados y podemos disparar cualquiera de todas las emociones que mencionaba recién Nicolás. Y esto vale fuera de la pandemia, antes de la pandemia y vale después de la pandemia. Estar todo el tiempo monitoreando en nuestro tablero de control qué tiene que ver lo que estamos sintiendo con lo que estamos creyendo y pensando, y qué tiene que ver lo que estamos creyendo y pensando con lo real y nuestros límites. Porque si no nos podemos embalar demasiado y tontamente. Y para eso hay técnicas de cómo parar, cómo desarmar ese sistema cognitivo que nos está haciendo torturar un poquito. Eso sería buenísimo para trabajar, porque nosotros hoy estamos en un contexto donde se juegan un montón de situaciones que nos ponen en duda de cómo va a ser nuestra actividad laboral después de que se termine esta pandemia. Entonces, si podemos hacer algún ejercicio, nos pueden dar algún tip para poder trabajar esto que dice Modesto, que es muy cierto. Nosotros hacemos un dibujo de una realidad que tal vez no es la concreta, y nos vamos como desviando de lo que realmente está sucediendo y nos creamos historias que nos perturban tanto, que no nos dejan dormir, no nos dejan estar tranquilos, nos pueden generar
sensaciones de incomodidad organísmica, no sé, palpitaciones, angustia. Digo, ¿qué podemos hacer para, bueno, en algún momento desconectar, ¿no? Esa realidad que creamos con nuestra mente y tratar de enfocarnos en la realidad más exacta? No sé si fui clara con lo que dije. Sí, sí. Sí, esto es una realidad y es un proceso, a veces es como decíamos con Modesto recién, no controlamos que los pensamientos aparezcan, o sea, es medio inevitable no pensar catastróficamente, particularmente cuando sentimos una amenaza potencial de algo, pero podemos controlar ese proceso, ¿sí? Eso es un tema. La verdad es que lo primero que tenemos que hacer es, hay un apartado muy interesante que se llama terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Que dice que hay que aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, por más que nos cueste, por más que no nos guste, y comprometernos con aquellas que sí podemos cambiar. La realidad es que una situación externa como qué va a pasar con nuestros trabajos es como preguntarnos qué va a pasar con nuestras vidas. No sabemos, ¿sí? O sea, es algo que no sabemos, es algo que no dominamos y a veces lo que nos cuesta es dejar que las cosas fluyan, ¿sí? De que tenemos que dejar el río fluir y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para empezar a tomar decisiones de qué hacer y qué no. No nos gusta, obviamente que a todos nos gustaría tener todo controladito, ¿no? Nos gustaría tener todas las precisiones y tener todas las certezas, pero no las tenemos. Y el problema aparece cuando empezamos a plantear escenarios posibles, ¿sí? Eso es bien característico de las personalidades obsesivas. Pensamos el 1,5 millones de escenarios posibles y estamos horas y horas y horas rumiando y pensando sobre lo mismo, sufriendo, hasta que nos damos cuenta de que no vamos a resolver eso pensando y que nos podríamos haber, o sea, ahorrado bastante sufrimiento en el camino, ¿no? O sea, obsesionarse no es lo mismo que reflexionar, queda claro. Y en la reflexión tenemos que poder filtrar cuánto de nuestros deseos no son cumplibles. Ahora todos querríamos saber qué va a pasar con las organizaciones, las empresas, cuándo se va a volver a volar, de qué manera, cómo van a afectar las medidas de seguridad, la gestión cotidiana, qué va a ser posible, qué no, cuántas frustraciones nuevas, cuántas normas nuevas, cuántos riesgos nuevos. En principio estamos en una coyuntura que, visto sistémicamente, aumenta la posibilidad de problemas y nunca más que ahora hay que cuidar la seguridad operacional, porque está todo vulnerado. O sea que no va a ser una vuelta fácil. Y ninguno de nosotros es el mismo que era hace 4 meses, en muchos sentidos. Entonces, la salud mental, que era un tema siempre escamoteado en las organizaciones, incluso en la Organización Mundial de la Salud, que se habló tarde de salud mental en la lucha contra la pandemia, nosotros salimos a decirlo de entrada porque es nuestro oficio, pero en la Organización Mundial de la Salud primero se prioriza lo biológico y luego empezaron a pensar que esto va a traer problemas a nivel de las emociones, a nivel de cómo se siente la gente y a nivel de la salud mental global. Entonces, más que nunca cuidarse y más que nunca tomar actitudes como lo que mencionó recién Nicolás. Aceptarse, no criticarse, porque una cosa es tener una autocrítica que nos ayuda a elegir, crecer, decidir, aprender. Y otra cosa es tener una especie de maestro ciruela severo que nos está señalando todo el día lo que no hacemos bien y lo que deberíamos hacer, que es un error, es una distorsión de la evolución, pero a veces muy fomentada por la cultura, como mencionaba antes Nicolás. Entonces, tolerancia con nosotros mismos, tolerancia a lo que no podemos controlar, que no es una debilidad, son los límites. O sea, una cosa es ser un limitado y otra cosa es respetar los límites que existen, porque límites tenemos todos, de distinto nivel, de distinto tipo, y esto es algo que pateó el tablero del mundo, no de Argentina, de una empresa o de un grupo. El mundo está convulsionado y el mundo no sabe bien, a propósito de lo que decía Norberto,
En el mundo hay muchas cosas que todavía no se saben bien por qué sucedieron, cómo suceden y cómo van, qué hacer con ellas y cómo van a seguir evolucionando. Todavía es bastante desconocido este virus mientras se intenta tener la vacuna. Pero de aquí a que tengamos la vacuna, de todas maneras, el impacto en el mundo que compartimos, que es el aeronáutico, fue insólito. De todas las hipótesis de escenarios negativos sobre riesgos a gestionar, este no apareció. El SARS en su momento amenazó un poquito, pero este nivel de impacto nadie lo imaginó. Entonces si los que más saben no lo imaginaron, y si los que lo imaginaron no fueron escuchados, porque ha habido trabajos científicos y novelas que decían que esto podía pasar, pero los políticos están demasiado preocupados en otros problemas como para ocuparse de lo importante. Entonces después llegan los problemas y nos patean el tablero. Y ahora estamos acá con el tablero pateado, necesitando tener compasión de nuestra situación y recordar que no está mal buscar satisfacciones, que si tienen muchos deberías encima, uno de los debería pasarla mejor. ¿Cómo? Eso es una receta personal. Pero la reestructuración cognitiva, o sea, pensarnos de otra manera a nosotros y nuestra situación en el mundo en el que estamos incluidos, pensar ese mundo siempre pensándonos como, ¿y si esto no fuera así? ¿Y si yo lo estoy distorsionando así o así? Pero no en un sentido de autocrítica feroz, sino en un sentido de siempre cuestionar cómo vemos las cosas, porque un problema que tenemos los seres humanos es que nos convencemos de que las cosas son como las sentimos y las vemos. Y eso, sin duda, hasta cierto punto es cierta, dado que no hay una realidad, ni estamos hablando de personas que se volvieron locas, pero grandes conflictos cotidianos tienen que ver con estar demasiado convencidos de que las cosas son como las vemos y las pensamos. Por eso Nicolás estaba planteando qué hacer con las creencias, las reestructuraciones de esas creencias, porque nos suelen dominar como ser yo debería, y como no lo hago estoy en falta, y como estoy en falta me bajoneo, y como no fue por culpa mía me resiento. No, pará. Nos pasó el tsunami por arriba, estamos charlando acá a ver, che, ¿qué hacemos con todo esto entre todos juntos? Ya algo estamos haciendo acompañándonos acá en grupo. Sí, una cosa, una herramienta es, acuérdense que, a ver, dicho esto teóricamente es hermoso, de que cuando no le tenemos que dar tiempo libre al pensamiento, porque cuando tenemos tiempo libre, el pensamiento galopa, ¿sí? Crece y se hace medio una bola inevitable, empezamos a pensar escenarios, armamos esquemas, mundos, entonces se cuesta frenarlo, llega un punto en el cual cuesta frenarlo mucho. Acuérdense lo que pasó, por ejemplo, antes del 2001, antes del 11 de septiembre de 2001, nadie pensaba que el terrorismo, por ejemplo, podía tener un efecto tan grande sobre la aviación mundial. Entonces, la industria aeronáutica se adaptó, creó puertas de seguridad para que las personas no pudieran ingresar a la cabina. Entonces nos adaptamos para generar un entorno más seguro. Hasta que pasó Germanwings. Cuando pasó Germanwings, ese mismo dispositivo que habíamos creado para protegernos dejó de servirnos, ¿sí? Y tuvimos que volver a adaptarnos, tuvimos que volver a encontrar alternativas. Esto es lo mismo que se nos plantea ahora. Aceptemos las condiciones que nos plantea el entorno, encontremos bien cuáles son esas condiciones y no dejemos que los pensamientos nos ganen. ¿Cómo? El cómo es ocupándonos, ¿sí? La respuesta más simple sería, cuando aparezca el pensamiento no le dejen que gane terreno y pónganse a hacer otra cosa, ¿sí? Simplemente. Pero, si fuera una preocupación muy grande, tenemos algo que estuvimos pensando con Tito, alguna técnica simple que les podemos traer desde lo que hacemos en nuestra tarea con los pacientes, y hay alguna técnica simple que se puede aplicar, por ejemplo, que es un registro, ¿sí? Fíjense acá, en la parte de la forma de afrontamiento posible, un registro escrito, ¿sí? Donde ustedes pueden conceptualizar en un papel o en un cuaderno y poner cómo me siento. Partan de cuando sienten malestar. Si de golpe sienten frustración, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Siento frustración y enojo, que las emociones, acuérdense que pueden aparecer
de más de a una, ¿sí? O sea, puede aparecer más de una emoción al mismo tiempo. Y pensemos después, escribamos en otra columna, cuáles son los pensamientos asociados que generan esa sensación. No sé, pienso que voy a perder el trabajo, que no voy a saber qué hacer, que no tengo recursos para afrontar esa situación, que ya estoy avanzado en edad, entonces no sé si voy a poder conseguir otro trabajo. Todos los pensamientos que se les crucen por la cabeza. Y después la tercera columna es clave, que es, ¿puedo resolver lo que estoy pensando? ¿Sí? ¿Puedo resolver eso que estoy pensando en este momento? Y la verdad que no. No porque en este momento no lo controlo, estoy en cuarentena, no sé qué va a pasar, tengo que dejar fluir las cosas. ¿Sí? Y si pudiera resolverlo, ¿cómo? Bueno, no sé, por ejemplo, si fuera una situación más simple, como puede ser, me siento inútil o me siento quizás agotado o me siento aburrido, bueno, se puede resolver haciendo tareas, ¿no? Y bueno, me puedo poner a tejer, me puedo poner a leer, me puedo poner a, no sé, jugar juegos en la computadora, no sé, puedo ponerme a escribir, distintas tareas, ¿sí? Podemos encontrar. Pero si no podemos resolverlo, la pregunta clave es la final, la última. ¿Es mi responsabilidad resolverlo? Y la verdad que no. La verdad que hay cosas que no podemos resolver en este momento porque tenemos que esperar a que se desenvuelvan los hechos. ¿Por qué les digo de hacerlo de forma escrita? Porque hacerlo de forma escrita es como, yo me acuerdo hay una película que es Harry Potter, ¿sí? En Harry Potter tenían un concepto que era que ellos tenían como un pensadero, donde se podían sacar las cosas de la cabeza y ponerlas ahí, dejarlas en un lugar y después las recuperaban cuando necesitaban recordar ciertos eventos. Esto es lo mismo. Escribir los pensamientos nos permite sacarlos de la cabeza, a veces, ¿sí? Como, listo, ya está, ya lo pensé, ya lo esquematicé y sé que no puedo hacer nada para resolverlo. Entonces lo dejo en el cuaderno y listo. Esa sería una buena técnica que se puede implementar. Obviamente entiendan que, como dijo Tito muy bien, cada uno tiene que buscar su estilo personal de resolver. Algunas personas puede ser que esta técnica no le funcione y le funcione más hacer cosas. Algunas otras personas pueden hacer otras cosas, pero es una variante que quizás les queríamos dar para que tengan algo también, ¿no? Claro, porque una de las utilidades que tiene es que al poner qué estamos sintiendo y en otra columna qué se nos cruza por la cabeza y en otra columna qué pensamos, estamos diferenciando las tres cosas como tres niveles de nuestro funcionamiento que se potencian entre sí o se neutralizan entre sí, pero que son tres cosas distintas que a veces las tomamos como si fuera una. Yo pienso, dice alguien, y en realidad se está dejando llevar por la emoción que tiene, no está reflexionando críticamente. ¿Mm? O como comentábamos el otro día, un político, no importa qué político ni de qué país, le preguntaron, ¿y usted qué opina de tal cosa? Que era muy técnica, muy precisa y muy concreta. Y él contestó, lo que yo siento es que... Esa es una respuesta política, no una respuesta adecuada. Nadie le preguntó qué sentía, no porque no sea importante, sino porque no era lo que funcionaba adecuadamente. Entonces, si podemos separar, yo me siento así, pero en realidad se me cruzan estas creencias por el mate, porque yo tiendo a ser de esta manera, pero si lo pienso bien, acá estoy sintiendo exageradamente o al revés. Tengo que darle mucha bolilla a esto que estoy sintiendo porque está mostrando un aspecto de lo que sucede que yo podría modificarlo, o la creencia que se me pasó por el mate en realidad tiene una parte rescatable. Esto es cierto, esto es exagerado, pero pasé a hacer un trabajo de diferenciar lo que siento, lo que creo y lo que puedo pensar sobre eso. Y gano libertad. Puedo decir que no, puedo decir que sí, puedo rescatar de mi creencia o de mi emoción lo que sea más adecuado para pensar mejor y luego tomo decisiones. Acuérdense, conciencia situacional. Con todo esto que construyo, conciencia situacional. Y tomo decisiones, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Nada, me voy a rascar hoy. ¿O qué voy a hacer? Ahora sí me voy a mirar tal serie. O ahora sí llamo a fulano y vamos a charlar mucho de algo que tenemos pendiente que me gustó mucho. O sea, estamos abriendo un abanico de tan infinitas posibilidades que
no queremos empobrecerlo con nuestro discurso, pero sí la técnica que describía Nico permite, no te confundas, esto lo estás sintiendo, esto es una creencia que tenés o que se te cruza por el mate, y esto es lo que pensás sobre todo eso, incluso lo que pensás sobre lo que pensás críticamente. Si diferencias eso, ganás grado de libertad, ganás fuerza y ganás posibilidades de tomar decisiones y darle la bolilla que hay que darle a la emoción, a la creencia o el pensamiento crítico, rescatando de cada uno lo que es específico nuestro, rescatando de cada uno lo que sirve para nuestro desafío de adaptación del momento, para nuestra conciencia situacional, para nuestra toma de decisiones. Y como ya aprendieron en TEM y CRM, esa toma de decisiones luego es evaluada y entra en el loop de nuevo, y así vivimos y así nos divertimos, porque en esto nunca dejen, si pueden, de meter el humor, porque el humor es un rapto de inteligencia aplicada con salida positiva que todos tenemos a la mano y sigue siendo gratis. Que no es poco. Lo vamos a privatizar. Yo lamento decir que solo nos está quedando 4 minutos. No los quería contar a ninguno de los dos. Perdón, no sé, Nico, yo puedo 15 minutos más, ¿vos podés? Sí, yo no tengo problema. Listo. Bueno. Hacemos 15 más si quieren. Ahí va. Sí. Entonces les está quedando ahí 18 minutos. Yo les quería agradecer porque realmente cuando hablamos de los tips que creo que Andrea pidió, esta terapia de aceptación y compromiso, bueno, en lo personal nosotros estamos trabajando desde la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos del sindicato. Y realmente en estos tiempos se sobrepasa el trabajo porque la ansiedad, la preocupación de nuestros compañeras y compañeros es muy grande, y realmente el otro día nos sentíamos como ahogados, ¿no? Como agobiados, porque uno a lo mejor quiere darle espacio y cobertura a todos los reclamos. Y desgraciadamente te das cuenta que no se puede. Es decir, que no se puede. Por ejemplo, hoy teníamos planteos de cosas que no se podían porque, físicamente no se podían hacer, ¿no? Es decir, no se podía coordinar un trabajo, pues no se podía llegar al sindicato, no se podían entregar ciertas cosas. Entonces, todo eso genera todo un estado de ansiedad, y con esta técnica que vos recién nos explicaban de aceptación y compromiso, que vos decís, bueno, ok, yo sí lo acepto, llego, pero puedo llegar hasta acá, y después comprometerme hasta acá. Es decir, no comprometernos a cosas que no podemos hacer y no generar falsas expectativas en nosotros y en los demás, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias porque me cerró con un moño eso. Gracias. No, porque aparte hay una cuestión básica que ahí justo ponían un comentario en el chat de que responsabilidad viene del latín, que significa dar respuesta, y muchas veces no podemos dar la respuesta y tenemos que aceptar que no podemos controlar todo, lo cual totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero a eso le tenemos que sumar algo. A veces hay respuestas que no tienen solución y que es más fácil aceptar que hay preguntas que no podemos resolver, ¿sí? Y que no vamos a tener la respuesta a todo. Queremos y creemos tener la respuesta a todas las cosas. No es así. Vamos a estar infinidad de veces en escenarios donde hay preguntas que no van a tener solución inmediata, y el error ahí aparece cuando queremos dar respuesta, cuando nos hacemos responsables de dar respuestas en entornos donde no las podemos dar. Entonces tenemos que aceptar que hay preguntas que van a seguir siendo preguntas por el momento y quedarán ahí. Y siempre existe el peligro de creer que uno ya sabe. Y en realidad, a ver, un buen profesional que ha estudiado mucho y tiene mucha experiencia sabe mucho, pero lo que ignora sigue siendo siempre muchísimo más. Lo que hemos avanzado en medicina, en psicología, es astronómico, es fabuloso, pero si cambiamos el punto de vista, lo que ignoramos es tremendo. Y rescatar un poquito, como siempre, el humor. Por ejemplo, acá Adriana dice, el virus que ayer decían que había tenido 14 mutaciones, no se imagina las transformaciones nuestras. Está bueno. Y no son las que tuvimos, las que estamos teniendo y las que vamos a tener, además. Exactamente.
Bien, no sé si alguien más quiere compartir algo, quiere hacer alguna otra inquietud, pregunta, comentario. Acusación, desmentida. Acusación, sí. Tenemos una habilidad muy inusitada para escapar de lugares muy rápidamente. Sí. Yo apago enseguida el teléfono, el micrófono y la cámara y sí. Se acabó. Sí. Pata creo que quería preguntar algo. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí habilité el micrófono, por supuesto. Buenas tardes a todos, ¿no? Lo que vos decías, mira, justamente anoche estábamos charlando con mis compañeritas de equipo, André y Mercedes, ¿no? Y charlando, y sí, charlas como tienen todos los tripulantes, ¿no? Y ahora qué va a pasar, y la baja del sueldo, y a quiénes van a licenciar, ¿no? Los que tienen hijos, los que no, y cómo es la función. Y después siempre... Y después nos terminamos riendo, porque nos dimos cuenta que era hacer futurología y por el camino que íbamos, es como yo digo que es una espiral descendente, que no sé dónde vas a parar. Entonces, después te terminás riendo. Y es lo mejor que podés hacer. Es lo mejor que podés hacer. Y me quiero ir a algo que dijo Modesto, que habló y nombró el CISM, que tal vez no todos sepan de qué se trata. El CISM significa Critical Incident Response Program, es un programa que funciona por ley en las compañías aéreas en el mundo. Quiero que sepan que Argentina tiene un grupo entrenado de voluntarios. Hicimos el curso, entre los voluntarios está Modesto también, hicimos el curso con instructores que representaban a la Universidad de Maryland, que es quien otorga el título. Y sepan que estuvimos trabajando mucho con la empresa para que la empresa lo tome. Es un grupo de voluntarios, para que la empresa lo tome, y cada vez que lo teníamos ahí agarrado, nos cambiaban la presidenta, nos cambian el de recursos humanos, nos cambian. Y bueno, ahora estamos tratando y haciendo lo posible para implementarlo, porque realmente sabemos que hace es muy necesario en este momento, ¿no? Por supuesto, los voluntarios son todos compañeros nuestros, elegidos y seleccionados, más Modesto, ¿no? Que ahí lo tenemos de consultor, por supuesto. Bien, muy bien. Sí, creo que también momento es lo que... Quería agregar porque por ahí no todos sabían de qué se... Claro. Sí, que es un modo de instrumentar que está patentado, reconocido y muy ensayado en todo el mundo, de un sistema de primeros auxilios psicológicos. Por eso usamos la fórmula general, primeros auxilios psicológicos, para no meternos en el patentamiento autorizado, estandarizado, etcétera, pero la voluntad y la capacitación se inició y básicamente se apoya mucho en qué ayuda nos podemos dar unos a otros, pares calificados, sabiendo cómo acompañar y sabiendo cuándo dejar de acompañar de una manera voluntaria, de iniciativa personal, y pasar a una asistencia especializada si hiciera falta, y la mayor parte de las veces no. Pero de todas maneras, la existencia de estos sistemas nos hace recordar la importancia de lo que todos podemos hacer unos por otros, a veces solamente escuchando. Escuchar al otro a veces tiene una dimensión que uno no se da cuenta. A lo mejor tiempo después el otro dice, no sabes lo bien que me hizo aquel día que te conté lo que estaba sintiendo. Y uno no les dijo nada, y no lo digo yo por ser psicólogo, psicoterapeuta, digo, me refiero así de persona a persona, ¿sí? Fuera de rol. Entonces, eso además se puede instrumentar, y además creo que estamos lejos de seguir insistiendo en capacitar en recursos del área ya que llamamos salud mental, pero que en realidad es parte integrante de la vida, porque fomentamos la cooperación, fomentamos la formación en habilidades no técnicas, pero a veces pareciera que eso funciona separado de la salud mental integral, organizacional, cultural y de equipo que tenemos que tener, que salud mental es seguridad. Y también la tarea segura ayuda a nuestra salud mental porque es menos traumática y es menos estresora. Entonces, todavía tenemos mucho por delante en trabajo de a pares y en trabajo especializado,
en términos de cuál es el rol de la salud mental en nuestra vida, que siempre llega tarde porque la formación en general en salud del médico en general es muy biologista, es muy mecanicista, y ha habido maravillosos médicos que han desarrollado las bases fundamentales de la salud mental y lo siguen haciendo, pero la formación básica es biologista porque es muy complejo y da mucho trabajo. Entonces, salud de seguridad y salud mental no está separada de la salud es integral, ¿sí? Entonces, trabajar sobre la salud es trabajar sobre la seguridad. Eso de a poquito va aprendiendo, porque no es solo seguridad y salud vinculado con la aptitud, tengo el psicofisiológico o no. No, es el día a día de nuestra vida cotidiana que nos podemos hacer daño a nosotros o a otros por problemas emocionales o psicológicos, y de nuestra vida laboral en la que siempre algo lo podemos hacer mejor por el placer de hacerlo bien y porque nos hace bien y porque le hace bien al otro, y porque espero que el otro con su actitud también me haga bien a mí, y que todos estemos satisfechos de la mejor tarea posible. No la tarea perfecta, porque en todo vuelo se cometen muchos errores, sino de que razonablemente gestionamos una buena seguridad. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Miren que nosotros nos vamos bien cuando nos vamos con preguntas, no con respuestas, ¿eh? Sí. Ahora esto me va a generar un trastorno depresivo si no hay otra Claro, pregunta, porque yo, bueno, no importa. antes cuando yo lo sabía todo, lo que más me importaba era dar respuestas. Claro. Ahora que ya sé la triste verdad, lo que me importa es irme con preguntas. Yo creo que van a tener mucho trabajo cuando ya liberen la cuarentena y tengamos que reinsertarnos en nuestra actividad, porque hay mucha duda dando vuelta, hay mucha incertidumbre de cómo vamos a volver a donde ya no existe. Vamos a volver a donde ya no existe y a ser los que ya no eran, ya no somos, o sea, aquel tripulante que dejé el 1 de marzo no tiene nada que ver con el tripulante que se subió a un avión hace 15 días. Absolutamente, esta unidad funcional, este ser humano, que además trabaja como tripulante de cabina, cuando se sube a un avión, hoy está jugando con algo que antes no teníamos presente, que es la posibilidad de perder la salud por un virus, por una situación que no estamos pudiendo ver y que controlar, que es algo que a veces gusta mucho, cuesta en este espacio. Entonces, perdón, vos volaste y Pata también, por lo menos que yo sepa, sí, sin que tengan que hablar de lo personal o de la empresa de ustedes. ¿Qué observan que sucede al volver a volar? Y en primer lugar, por lo menos en el web, está bueno porque yo hago cabotaje y Pata hace internacional, entonces fantástico. Tenemos los dos mundos ahí cubiertos. En lo personal, a ver, fue muy doloroso pisar el aeropuerto con todos los aviones dormidos en la plataforma. Pisar el aeropuerto frío, sin gente, fue doloroso, ¿eh? Escuchá la palabra que te usé. Encontrar el aeropuerto frío, sin gente, vacío, con esta mirada de distancia sobre el otro, de no te me acerques más a cualquiera que me pudiera cruzar en el aeropuerto. Y en el caso nuestro, cuando fuimos a volar, la sensación en la tripulación de que todo el tiempo nos faltaba algo, y lo que nos faltaba era el contacto, esta costumbre que tenemos hermosa de abrazarnos y de ser muy cercanos en todo, ya sea con el abrazo como con un mate, que es absolutamente cercano, y no lo podíamos hacer, y todo el tiempo estaba presente el filtro de distancia entre nosotros, con los pasajeros, y empezás a mirar tu espacio de trabajo como un espacio nuevo. Todo el espacio que yo tuve que trabajar relacionado con la seguridad previo a la llegada del pasajero,
me resultó un espacio nuevo, porque empecé a mirar qué de esos elementos podía contagiarme si acaso estaba infectado ese chaleco, ese equipo de emergencia. Entonces, la mirada fue otra. Miré todos los elementos de una manera diferente, me conduje de una manera distinta, y por supuesto, como eso es el trabajo que queremos hacer, nadie nos obligó a estar arriba del avión ese día, uno está dispuesto a poner lo mejor para sostener la seguridad y hacerlo de manera profesional. Pero no podemos escapar a la observación de que todo el contexto era otro. Y la sensación entre nosotros era de incertidumbre completa, de qué raro esto, y cómo vamos a hacer cuando volvamos, y vamos a seguir así con distancia, y el barbijo, y cambia también la medida de seguridad, que no es un tema menor. Nosotros en nuestro briefing incorporamos el punto de, si hay un pasajero que está con síntoma COVID, vamos a aplicar el protocolo de esta manera, y uno de nosotros lo va a atender, y vamos a hacer esto y aquello. Y si acaso tenemos una despresurización, recuerden que nos tenemos que sacar el tapaboca. Todo esto en un briefing, que antes esto no se, ni se imaginaba de hablar. Y también lo marcamos en el pasajero, cuando hacemos el anuncio, que se saque el tapaboca para ponerse la máscara de oxígeno del avión. O sea, la seguridad acá vuelve a tener un punto de luz importante en el cual nosotros somos los encargados de prenderla. Riquísimo, muy, muy interesante. ¿Y Pata? Bueno, a mí lo que me pasó, llegué de noche al aeropuerto de Ezeiza, la primera imagen, me parecía que faltaba que bajara el ovni. Los que conocen Ezeiza van a entender lo que les digo. El área de estacionamiento no había un solo auto. Nada. No había nadie. Éramos nosotros solos. Yo dije, acá va a bajar algo, porque ya la imagen era rara. Recién le pasé a las chicas la foto que saqué en el área de migraciones de Miami, que siempre está explotado, para que vean que no había, es raro verlo sin nadie. Y lo que dice ahora con el tema de seguridad, sí, también lo que me di cuenta es que uno protege mucho al equipo con el que trabaja, ¿no? Con cosas que adelantarle a tráfico, miren bien el equipaje, porque no vamos a subir bolsos, traten de decirle al pasajero que utilice el toilet del aeropuerto para no hacer las enormes colas, porque no lo pueden hacer pero se protege mucho a la tripulación, hay mucha camaradería ahí. O sea, se le suma mucho lo que hacemos normalmente con el área de seguridad para protección, ¿no es cierto? Contra algo que no sabemos quién toca, quién no toca, pero era toda una sensación extraña para todos. Para todos, circular todo el tiempo con el uniforme y el barbijo, era raro. Pero ahí saltan en esos vuelos también el buen profesional que somos. Los buenos profesionales que somos, eso seguro. Pero fue toda una experiencia, estuvo bueno. Ahora el domingo me voy a volar de nuevo. Estuvo bueno. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, porque yo tenía curiosidad de cómo es el mundo de ustedes ahora para quienes están volviendo a reexperimentarlo, ¿no? Sí. Bueno, yo de hecho ahora... Y aparte que... Sí. Decí, Pata, decí. Dale. No, iba a decir que ayer comencé mi curso de Recurren para renovar la licencia de vuelo, entonces también es una experiencia nueva la que estamos haciendo en el centro de capacitación, en Ezeiza, donde somos menos, estamos separados, hay un protocolo de cuidado de las aulas, de higiene, de seguridad, hay un protocolo muy marcado en los tiempos que salimos al recreo y que volvemos a entrar para que no haya gente circulando. Hay medidas de seguridad cuando llegamos al centro de capacitación, donde nos toman la temperatura, nos ponen alcohol en las manos. O sea, hoy hay una mirada de cuidado distinto, pero que en algún punto nos sirve para darnos seguridad en que podemos realmente volver a trabajar y reinsertarnos en nuestra actividad. Lo único que necesitamos hacer es
aprender a ser un poco más flexibles con lo que llega, aceptantes, como decías hoy, Nico, ¿no? Trabajar la aceptación de lo que hay, no hacernos películas, creo que esto es muy significativo, de no irnos más allá de los pensamientos de lo posible, de lo que puede ser realmente concreto, y volver a hacer el curso de Recurren en estas condiciones es una experiencia nueva, pero es alentadora, porque esto nos hace saber que podemos seguir, podemos seguir. Por supuesto. Había una frase que Ay, decía... ¿puedo contar una? Sí. Ay, voy a contar una cosa del vuelo que vean lo que ha pasado con la gente afuera, ¿no? Uno de los pasajeros que subió un matrimonio con un chiquitito de 2 años más o menos y un bebito. Entonces, yo, qué lindo, me dice, yo me fui a Estados Unidos, a Miami, a comprar el huevo, la mamadera, todo. Me fui una semana, con 7 meses de embarazo. Estoy volviendo con el bebé a mi casa. Le nació afuera. O sea, ¿entendemos lo que eso quiere decir? Es increíble. Le nació afuera. Tremendo. Bueno, alguien comentó que esta charla entre todos la ha hecho sentir menos sola y eso nos agrada muchísimo. Todos nos sentimos más acompañados o menos solos de acuerdo a la circunstancia cuando podemos compartir tantas cosas que nos pasan y tan poquitas de las que pudimos hablar. Marita Sabatini pedía que de alguna manera generamos rutina para generar zona de seguridad y alguien planteó también que hagamos un simulacro, alguna de las chicas de salud, la próxima, de pensamientos negativos. Yo tengo un montón. Yo también. Pero bueno. Había un concepto que era, me acuerdo que en el curso de piloto privado había un instructor que decía, no hay que convertir una emergencia en un accidente, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto. Esto es un emergente, lo que nos pasa. Y podemos ser más flexibles, siempre podemos ser más flexibles. Los edificios cuando se construyen con una capacidad que se llama oscilación, que es la capacidad de variar un poco el ángulo que tienen para poder soportar más los embates del viento, del clima, la meteorología. Si se construyeran extremadamente rígidos, el edificio se caería. La capacidad de ser flexible es lo que hace más sólido al edificio y es lo mismo que pasa con nuestras ideas y con nuestras creencias. Mientras más flexibles son, exacto. Mientras más flexibles son, más resiliencia tenemos, más fortaleza tenemos. Yo quería comentarles algo, o sea, no sé, yo lo escribí, pero no sé por qué se borró, o no sé, me lo tragué. Lo puse en el chat. Cuando Andrea habló de salir de la cuarentena, yo lo que puse es que, bueno, eso genera muchísima ansiedad, porque uno no se imagina cómo va a ser este mundo después de eso. Porque nosotros, por eso no se entiende lo que pongo después. De alguna forma, en la cuarentena, nosotros generamos rutina, generamos una seguridad que por ahí tenemos la ansiedad de ver cómo eso se modifica, cómo cambia. Eso es lo que decía a raíz de lo que decía Andrea, de qué pasará cuando salgamos de la cuarentena, que eso genera mucha ansiedad también. Y en principio a todos les va a pasar lo que describían Andrea y Pata. Así que ya tienen para la gestión de escenarios a futuro, no catastróficos, sino realistas, variables que se van a encontrar son esta. Qué tristeza va a dar encontrar las cosas que no son como eran, pero no son en un sentido justamente que no es favorable, la ausencia, el frío, la distancia, el no contacto, el exceso de cuidados, etcétera, etcétera. Eso va a ser rutina por un tiempo. Nosotros los psicoterapeutas acostumbrados a trabajar en el mano a mano y cercanamente, estamos todos trabajando en pantalla. Lo cual sirve, es muy útil y por suerte existe, pero claramente no es lo mismo, no es lo que nos gusta, pero es lo que podemos hoy. Mañana, bueno,
seguramente todos vamos a ser distintos, terapeutas y pacientes, porque cambió el mundo. O sea, si el mundo cambia, que es la única ley estable del mundo, es que cambia, y uno no cambia, el problema es de uno. Sí. Y tiene que muy común. Y hay que ocuparse de eso, que adaptarse, aprender es adaptarse al cambio continuo. No tratar de adaptar el mundo a uno. ¿Sí? Claro. Porque una de las formas que podemos darnos cuenta si estamos en problemas es cuando no aprendemos, cuando a pesar de las evidencias seguimos pensando lo mismo. Sí. Que es por razones emocionales, cognitivas, no necesariamente por una posición teórica definida. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, voy a tener que retirarme en este momento, pero gracias muchísimas por el compromiso, por la compañía y por lo bien que me hace en lo que a mí me toca y lo mucho que aprendo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación que hacemos desde la Prosecretaría de Salud, este equipo que formamos con Pata y con Mercedes Montero, y la que les habla, y nos hace muy felices que esta propuesta haya servido como espacio y lugar y rutina también para todos los que se suman cada jueves. Y a ustedes tenemos una deuda absoluta, así que muchísimas gracias Al contrario. Por su participación y tiempo. Gracias. Van a tener que preocuparse cuando la querramos cobrar. Ese es lo único, por las dudas, les avisamos. Pero muchas gracias, comparto el sentimiento con Tito, así que, de nuevo, es un gusto. Nico quería cobrar que Andrea lo suba a UPA al primer vuelo. Imagínense. Exactamente. Sobre todo a UPA. Por eso, ¿no? El precio es ese, a UPA. El chiquitín. Vas a tener que pensar en otros problemas que no habías pensado antes. Lumbares. Claro. Aprenderemos a ser flexibles. Gracias. Eso. Pásenlo lindo. Muchas gracias. Pásenlo lindo. Gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.